Entonces, como indicábamos, esta imputación se dividió en dos bloques. Ya tenemos claridad respecto del primer bloque y ese delito de interés indebido a la celebración de contrato conforme a esas observaciones y la manifestación que han hecho cada una de las personas llamadas a imputación respecto a la comprensión de ese acto de comunicación con las constancias particulares que han dejado cada uno de los difusores que ya intervinieron. Superado este aspecto, tendríamos que mirar el segundo bloque, donde se hizo esa formulación de imputación en contra del ciudadano Daniel Quintero Calle, Fabio Andrés García Trujillo, y los particulares Juan Diego de Jesús Moreno Barón, José Fernando Rendón Rueda y Juan Manuel Villegas Márquez. Tenemos entonces que la imputación frente al ciudadano Daniel Quintero Calle y Fabio Andrés García Trujillo fue respecto de los delitos de peculado por apropiación a favor de tercero y prevaricato. En igual sentido que lo hicimos en el bloque anterior, señora fiscal, entonces usted va a resolver esas observaciones o esas dudas en punto de estos ciudadanos. Y para que no se diga entonces que es una intromisión, una atribución desbordada de la judicatura. Particularmente, iniciando con el señor Daniel Quintero Calle, Poder Judicial, ¿qué observaciones tienen en punto de esa formulación de imputación para que la Fiscalía se la resuelva? Regálame un segundo, señor juez. ¿Representa Renilados? Sí. Bien. Doctor Daniel, tiene el micrófono encendido. Sí, qué pena. Bueno, un saludo a todos de nuevo. Gracias, doctor Tres Palacios. Yo no soy experto en derecho, pero pues obviamente tengo algunas dudas en relación a este caso. Yo le pido, señor juez, que en la medida que voy hablando, si en algún momento no uso de forma adecuada el lenguaje técnico de los abogados o me meto en cosas que son de juicio y que no son de esta etapa, usted me lo haga saber. Sin ningún problema, yo paso a la siguiente pregunta. Y luego, pues le he dejado otras preguntas, otros temas que no entendí para que sea mi abogado el que las haga de forma como más precisa. Entonces, yo lo primero que le pediría a la señora fiscal es que me aclare si el contrato de cesión gratuita del 27 de diciembre del 2019 es a criterio de la Fiscalía legal o contrario a la ley. Ese sería como el primero. Señora fiscal. Señor juez, me da qué pena con el señor Daniel Quintero Calle, pero él no tendría nada que ver respecto de ese interés inicial, no se le imputó el interés. Él estamos con el prevaricato y es por un decreto 042. Entonces, si me podría realizar las aclaraciones respecto de ese prevaricato por ese decreto. Gracias, su señoría. Entendería entonces que ya no estoy imputado por peculado. Estoy hablando del interés, señor Daniel Quintero. El peculado sería más adelante porque vamos por parte para poder tener más claridad y que ustedes puedan comprender y entender.
O sea, esta es solo la imputación sobre prevaricato. Qué pena, yo no soy experto en Señor esto. fiscal, usted hizo una imputación de 2 delitos, particularmente al señor Daniel Quintero Calle y al señor Fabio Andrés García Trujillo, si no estoy mal, y fueron los delitos de peculado y prevaricato. Señor juez, sí, ya le entendí. Pero el señor Daniel Quintero Calle quiere que hablemos respecto de ese contrato y él bien sabe que él ya radicó una denuncia en la fiscalía para que se revise la legalidad o ilegalidad de ese contrato que él está haciendo alusión. No, porque es que esto, Entonces, qué pena, señor juez y señora fiscal, y yo trato de explicar por qué es importante esta pregunta, porque resulta que la señora fiscal, a la hora de imputarme por peculado, dice que el peculado ocurre cuando el secretario general anula este contrato precisamente. Y el secretario lo anula o lo termina porque observa en él unas irregularidades. Entonces, si hay irregularidades, pues está bien que lo anule y entonces no hay peculado. Por eso la pregunta es fundamental para todo el proceso. Es que me aclare si el contrato de cesión gratuita del 27 de diciembre del 2019, a criterio de la Fiscalía, es legal o contrario a la ley. De eso depende todo esto, porque es que todo lo que pasa de aquí para allá depende de esto. Señora fiscal. señor juez, entiendo lo que el señor Daniel Quintero Calle quiere traer a colación en estos momentos, pero aquí el contrato, si era nulo o no, ya hay una denuncia respecto de esos hechos, ¿cierto? Nosotros aquí lo que estamos imputando es que el bien era del municipio de Medellín y que fue devuelto. No, ya voy para allá. ¿Y cómo fue devuelto? Espera un momentico. ¿Y cómo fue devuelto? A través de una resolución. Y existen otros medios, si ese contrato era nulo, existían otras cláusulas, otras formas de llevar a cabo ese procedimiento, no devolviéndolo porque ya era del municipio. O sea, yo quiero dejar constancia, porque no me quiero alargar mucho acá, simplemente dejar constancias. Dejar constancia que la señora fiscal no respondió si el contrato que fue terminado por la resolución que acaba de decir la señora fiscal era legal o no era legal, era contrario a la ley o no. Solo para dejar esa constancia y paso a la siguiente pregunta. Espera un momentico, qué pena. Antes de dejar la constancia, yo debo aclarar. Quien declara la nulidad de ese contrato es un juez de la República. Aunado a ello, su señoría, existe una denuncia en la Fiscalía con otra delegada, la cual se va a encargar de revisar el tema que el señor Daniel Quintero nos ha traído hoy a colación. Qué pena, señora fiscal, yo voy a hacer otra claridad, qué pena. Usted ahorita hace un momento, en el marco de la solicitud que hizo mi apoderado, mi abogado, en relación a que la alcaldía no se presentara como víctima, usted dijo que estudió el caso entre 2016 y 2020 algo. Es decir, que incluyó el estudio del año 2019. Nosotros compulsamos copias en 2022 sobre estos hechos y sobre este contrato de forma particular. Si estamos aquí, si todos estamos aquí, es porque, según la fiscal, entiendo yo, la resolución que firma Fabio, el secretario general, es ilegal, porque la anulación, lo que hace esa resolución es declarar un vicio absoluto, una nulidad absoluta, y por tanto anular o terminar el contrato. Y la terminación, la razón de la terminación es que hay una irregularidad. Si ella dice que estudió todo el contrato durante todo ese tiempo y que la resolución estuvo mal tramitada, quiere decir, o entendería yo, eso es lo que yo entiendo y lo que quiero que me aclare, y si no lo dejamos como un tema de una, ¿cómo le dicen ustedes? Con una constancia,
de que no sabe si es legal o ilegal, simple. O sea, yo solo quiero saber, ¿es legal o no es legal en visión de la fiscalía? Que no me responda también está bien, no hay problema. Mi objetivo no es dilatar. Señor juez y señor Daniel Quintero, eso no hace parte de los hechos jurídicamente relevantes que esta delegada le ha imputado a usted. Dejo constancia, señor juez, que la fiscalía no me respondió si en su criterio ese contrato, que es el que estamos discutiendo aquí, el fundamental, es contrario a la ley, porque si es contrario a la ley, entonces el doctor Fabio hizo bien anulándolo, pero bueno, eso es otro punto. La siguiente pregunta está un poco relacionada, porque a mí me sorprendió, y lo tengo que decir con franqueza, no solo que la fiscal no estuviera en este proceso por un contrato que tiene varias irregularidades, sino que además que hubiera dicho, y lo acaba de repetir, que no era necesario que los funcionarios públicos ante un contrato ilegal aplicaran el artículo 45 de la ley 80, es decir, que ante una irregularidad no actuaran según dice la ley. La señora fiscal en su audiencia, en su imputación, que estuvo llena de contradicciones por todo lado, con todo el respeto, señora fiscal, dijo que había otros caminos, y lo acaba de repetir, en lugar de aplicar la ley, el artículo 45 de la ley 80. Entonces, mi siguiente pregunta, incluso, bueno, la siguiente pregunta, no, incluso, qué pena, señor fiscal y señor juez, señora fiscal, le hago una pregunta que voy a dejar simplemente de nuevo para constancia. Que me indique qué norma vigente el 27 de diciembre del 2019 autorizaba la cesión anticipada sobre un predio con 95% de suelo rural. Porque usted estudió este contrato, ¿no? Y ese contrato usted también nos dijo que era 95% rural. Entonces, yo quiero que me indique... Señor Quintero, sí, para señor. que nos centremos en el objeto de su imputación. Sí, señor. Entiendo que la fiscal aquí ha mencionado que a usted no se le da, o esos hechos jurídicamente relevantes que lo vinculan con la calificación jurídica provisional que da, no está determinada por ese contrato de cesión del 2019, sino por otras circunstancias particulares, ¿cierto? Respecto de sus funciones como alcalde, el punto de el prevaricato y el peculado. Señor juez, Frente, doctor, ya le doy el uso de la palabra. Yo ya de entrada les dije, cuando me pidan la palabra, yo se las doy, pero no me interrumpan. ¿Sí? Entonces, yo ahorita le doy el uso de la palabra, termina su representado de hacer las observaciones que necesita que le aclare y posteriormente usted podrá hacer también la solicitud de declaración a la señora fiscal. Entonces, frente a esas particularidades, frente a esos hechos jurídicamente relevantes, de los tipos penales que la Fiscalía le indica a usted, señor Quintero, cuáles son sus observaciones para que la Fiscalía se las aclare. Sí, ya le dejo claro que, o ya lo manifestó aquí, por lo menos eso fue lo que escuchó la judicatura, que no tiene que ver con ese contrato del 2019. ¿O entendí mal, señora fiscal? disculpe, señor juez, yo voy a intervenir en relación con lo que está diciendo mi cliente. Sí, doctor, y es muy sencillo. Sí, doctor, pero regalen un espacio para que se le pueda aclarar a su representado primero y posteriormente, si usted lo quiere complementar, lo complementa o hace la solicitud de declaración, pero de esta manera entonces no vamos a avanzar porque si hablan los dos al tiempo, la fiscal no va a poder resolver de manera concreta. Entonces, permítame un espacio para que se le aclare al señor las solicitudes que tiene o si en su defecto, señor Quintero, ya usted no va a intervenir, sino que lo va a hacer el doctor Luis Hernández, pues ya le doy paso entonces directamente al doctor Luis Hernández para que haga la solicitud de observación, si ya usted realmente no va a hacer ninguna otra solicitud de aclaración o observación. Sobre este punto, señor juez, si me permite que mi abogado me complemente, me ayudaría mucho.
¿Tiene alguna otra observación? Y ahorita el doctor con mucho gusto va Tengo a hacer. 15 preguntas, señor juez. Y podrían ser 100, escogí solo 15. Haga la observación, doctor, señor Quintero, frente a las dudas que usted tiene, Por eso, pero teniendo en cuenta las observaciones que ya le acabo de dar. Cuando listo. usted termine, Pero venga, entonces yo el doctor Luis le hago Hernández una, va a complementar. le hago una pequeña, insisto, yo no soy abogado, ustedes son los expertos en derecho, yo soy ingeniero. Pero quedo un poco confundido. ¿Cómo así que no estamos hablando del decreto, perdón, del contrato del 27 de diciembre? Si el peculado es por el contrato del 27 de diciembre. Por eso. Por lo menos eso fue lo Entonces, que yo entendía de la manifestación de la señora fiscal. Por eso le pregunto, señora fiscal, frente a los hechos jurídicamente relevantes del señor Quintero, ¿él indica Doctor, que no tiene un vínculo estrecho con ese contrato o sí tiene un vínculo estrecho con ese contrato para que le resuelva particularmente esa duda? doctor, lo que pasa es que por eso hicimos la imputación en dos momentos, ¿cierto? Este segundo momento para el señor Daniel Quintero Calle va en el decreto 042, ¿cierto? Perdón, en el decreto 0412, que este decreto, ¿qué hace? El decreto lo que hace es que es contrario al plan de ordenamiento territorial. Por esa razón, ya la etapa en la modificación de ese contrato de excepción y la devolución corresponde al prevaricato del señor Fabio. No como estamos ahorita en este momento que él quiere mezclar de pronto, su señoría, la devolución de este bien, ¿cierto? Que se da con la resolución imputable al señor Fabio, ¿cierto? Todo es un hilo, por eso al señor Daniel Quintero no se le imputó el interés, sino ¿qué hizo el señor Daniel Quintero? Emitió ese decreto 0412, que es contrario al plan de ordenamiento territorial sobre el mismo bien. ¿Y el peculado por qué, señor juez? Porque él era garante de ese bien del Estado y tocaba salvaguardar esos bienes y ya los bienes pasaron, el bien pasó, después de estar en el municipio de Medellín, pasó a los terceros. Señor Quintero. pues, a ver, es que, como lo dijo la señora fiscal, esto es un hilo. Incluso tengo que recordarle a la señora fiscal que cuando estaba en el segundo momento, ella textualmente dijo que había que tener en cuenta los hechos indicativos del primer momento. Pero no solo dijo eso, sino que además, como acaba de mencionar, como el peculado ocurre, y ella lo dice, en el momento en que el bien pasa de supuestamente estar en la alcaldía, que es un tema que vamos a discutir ahorita, y pasa de nuevo a manos de los dueños, eso no ocurre de forma espontánea, ocurre porque hay una resolución. Esa resolución, señor juez, Venga, es yo quiero que nos centremos, ¿sí? El objeto no es un debate, el objeto es que hagamos observación, ¿sí? Si usted tiene una duda, y de manera respetuosa, señor es que es Daniel más Quintero, fácil. Sí, si sí. usted tiene una duda y de manera respetuosa se lo digo, y no la sabe exteriorizar de manera concreta, yo le doy el espacio para que usted hable con el doctor Luis Hernández y usted le manifieste a él cuáles son sus dudas, para que luego entonces él nos las transmita de manera concreta, como debe ser, y pueda la fiscalía entonces darle claridad. ¿Sí? Pero Señor, no lo convirtamos en un debate señor respecto juez, de si me, la legalidad o no, si me permite, del acto del contrato o circunstancias que más adelante se van a ventilar en sede de juicio oral respecto de establecer aquí ante un juez de conocimiento esa responsabilidad o no de cada uno de ustedes en los hechos jurídicamente relevantes y en la imputación o calificación jurídica que le dé la fiscalía finalmente a esta causa en esa
en ese escrito de acusación, en esa audiencia de formulación de acusación. Doctor Luis Hernández. Sí, gracias. Me gustaría que usted aceptara como una forma de expresar el doctor Quintero y yo las aclaraciones que demandamos frente a la formulación de imputación que permita que en lo posible yo lo complemente a él en el mismo punto y que ese punto no quede relegado al final porque no se va a entender la precisión que yo pueda hacer al respecto. Él está haciendo dos preguntas a la fiscal relacionadas con la escritura pública que se suscribió en la administración del doctor Federico Gutiérrez. El contrato de cesión. En primer lugar, si la fiscalía considera que ese contrato de cesión es legal o no es legal. Y si considera que se podían anticipar, si se podían entregar, o sea, compensar con un lote de terreno construcciones futuras de urbanizaciones que se hicieran en el futuro. Y ella dice que eso no tiene que ver, que eso no es un hecho relevante, cuando precisamente el peculado lo está asociando, el peculado que le ha imputado al doctor Daniel Quintero, lo está asociando a que él no intervino ante el Comité de Conciliación para evitar que le devolvieran el bien a sus propietarios. ¿Cómo no va a ser relevante, ¿sí?, que nosotros sepamos la respuesta a las dos preguntas que está haciendo el doctor Daniel Quintero? Yo le pido con todo respeto que le solicite a la señora fiscal que la responda y, como dice el doctor Quintero, si ella no las quiere responder, simplemente las hacemos y que eso quede para el futuro en esta grabación. Bien, primero le resuelvo la petición. La dinámica que me plantean no la veo viable respecto de que uno hable y el otro complemente, porque eso nos va a extender mucho más esta situación, ¿sí? Por eso le... Señor juez, siempre usted conmigo... Doctor, usted siempre hablar, conmigo... mire, el doctor Santiago Tres Palacios, que es una gran intervención, tardó 1 hora en su intervención. Usted nunca... Doctor, yo no le estoy diciendo que no va a intervenir. Doctor, escúcheme. No. Pero es que usted no me escucha. Si me escucha, va a entender. Yo no le estoy diciendo que usted no va a intervenir, ni le estoy limitando tiempo para que usted intervenga. Doctor, yo le estoy diciendo que si el señor Quintero, señor Daniel Quintero, no sabe exteriorizar las preguntas, pues lo comente con usted, que yo le doy el espacio, que yo permito el espacio. Hacemos el receso para que lo hablen ustedes dos y sea entonces usted quien haga las observaciones, doctor, porque si no, entonces nos vamos a extender más de la hora que usted dice que se tomó el doctor Santiago, solamente en las observaciones de ustedes dos. El señor Daniel Quintero manifestando una cosa y luego usted complementando. Entonces, para que nos evitemos esa circunstancia, esa situación particular, doctor Luis Hernández, es que le estoy diciendo, el señor Daniel Quintero se comunique con usted, le exteriorice cuáles son sus inquietudes y que usted las pueda manifestar en la audiencia para que la señora fiscal las pueda resolver. No le estoy limitando el uso de la palabra, no le estoy limitando su derecho de intervención, simplemente le estoy indicando cómo sería una forma más práctica de que puedan realizar esa intervención, doctor Luis Hernández. No, señor juez, no necesitamos ninguna comunicación. El doctor Daniel Quintero hará su intervención en los términos que a él le parezcan y yo haré la propia posteriormente. Perfecto, doctor. Su señoría, disculpe, una moción de orden. Señor, ¿quién habla? David Castañeda. Sí, doctor, dígame. Su señoría, pero disculpe, va a intervenir el representante de víctimas que usted ya determinó que no intervenía. No va a intervenir en punto del fondo, es una moción de orden, señoría. Va a ser una constancia, me imagino, también, como la quieren dejar todos. No, su señoría, lo que sucede es que el 8 de abril tuvimos una sesión de 6 horas, de las cuales 2 horas y media fueron para que los defensores presentaran precisamente las solicitudes de claridad
sobre la imputación. Y pues ahorita usted solicitó que se volvieran a decir los hechos jurídicamente relevantes individualizados de cada uno de los intereses indebidos. Entonces, por eso entendimos que se volvieran a presentar las dudas que surgían, pero es las dudas con respecto de estos hechos que no se volvieron a repetir en esta audiencia, pues ya se presentaron durante la audiencia del 8 de abril. Entonces vamos a redundar sobre lo mismo, sabiendo que ya se dio la oportunidad. El doctor Luis Hernández incluso intervino 2 veces en ese momento. Entonces, pues creemos que se está rehaciendo exactamente lo mismo, y en ese orden de ideas, pues para no extendernos en demasía, le solicitaríamos que en este punto, tal como usted anticipó que iba a suceder, le permita a la Fiscalía referirse a las solicitudes de aclaración que ya hicieron en la audiencia que comenzó el 8 de abril. Muchas gracias. Bien. Reitero, entonces, aquí no estamos frente a 2 imputaciones, estamos frente a una sola imputación. Como lo indiqué al inicio de la audiencia, las solicitudes que se hicieron básicamente fueron de improbar ese acto de comunicación y que se hiciera un control material de la imputación respecto de que se pudiera establecer esos hechos jurídicamente relevantes, y es lo que estamos haciendo aquí, ¿cierto? Y frente a esa forma en que la judicatura inicialmente consideró que se podía desarrollar la diligencia, estableciendo cuáles eran esos puntos, esas observaciones, pues hicieron unos reparos indicando básicamente que no era la técnica adecuada. Por lo tanto, entonces ahorita lo que le permito directamente a las partes es hagan las observaciones que no hicieron, porque todos le solicitaron directamente o me solicitaron directamente improbar la imputación. Ya resolví frente a ese aspecto particular y estamos adelantando, estamos avanzando con la audiencia y el trámite normal, el curso normal, el desarrollo normal de este tipo de diligencia. Y en ese orden, entonces, el llamado de manera respetuosa es: no volvamos esto un debate respecto de circunstancias que más adelante van a plantear ustedes en sede de juicio. Seamos concretos con las observaciones. Señor juez, yo tengo Seamos unas preguntas. concretos con las observaciones. Ya le va a dar uso la palabra, señor Daniel. Gracias. Seamos concretos con las observaciones. No le estoy limitando el tiempo a nadie. Sí, yo estoy dejando que ustedes hablen. Pero sí quiero que nos centremos en el punto de las observaciones como tal, de lo que no entendieron respecto de esa circunstancia en la que consideraron que no había hecho jurídicamente relevante. Señor Daniel. Señor juez, mire, yo con franqueza le digo, yo no soy abogado, pero tengo sentido común. Y entiendo, hice leer, y me leí las 90 páginas con párrafos indescifrables, con contradicciones. A veces la fiscal arrancaba con un tema diciendo una cosa y decía luego otra, cambiaba. Lo hizo todo el tiempo. A pesar de eso, hice el esfuerzo más grande del mundo para tratar de entender lo que decía. Y le puedo asegurar, señor juez, que no va a encontrar en mis preguntas temas que no estén relacionados con la necesidad que tengo de entender este caso para poder defenderme. Se lo juro. Y por eso entonces lo que voy a hacer es que voy a ir a la pregunta 9 y a la pregunta 10, de modo que vaya primero al peculado para que usted entienda por qué es entonces importante las otras preguntas. Y entonces voy a ir directamente a esas preguntas. Según la fiscal, mi participación en el peculado, según la fiscal, mi participación en el peculado está asociado a que, según sus palabras, yo debía haber echado al secretario general de su cargo por las noticias, lo dijo también la fiscal, que habían salido el 5 de diciembre del 2021. Yo busqué en internet y encontré que la noticia que había salido ahí es una noticia del Colombiano, ¿cierto? 5 de diciembre del 2021. Según la fiscal, yo debí haber echado al secretario general, a Fabio,
para que no firmara la resolución de terminación de ese contrato. Entonces, voy con la pregunta 9. La primera sería, ¿cómo se puede echar a un funcionario que todavía no había nombrado? Porque resulta que el 5 de diciembre del 2021, Fabio no era funcionario de la alcaldía. Entonces, esa pregunta es muy importante para la señora fiscal antes de pasar a la siguiente sobre el peculado. Señora fiscal. Gracias, su señoría. Lo primero para responderle al señor Daniel Quintero respecto de la primera pregunta, donde No, señora fiscal, respóndame esta pregunta para no enredarnos con toda la audiencia. No, un momento, por favor, que usted ya habló y yo lo dejé hablar, por favor, me respeta que es mi tiempo de hablar. Si usted ve que yo no le respondo, para eso está el juez, para que le indique que yo debo ser más clara con usted. Señor juez, yo le pido que ella me responda a la pregunta que le estoy haciendo. Venga, señor Quintero, y aquí vuelvo al punto en donde le hacía también referencia al doctor Santiago. Deje que le responda como ella entienda o el orden de su pregunta. Si en algún momento considera que no hay claridad, reiteramos la pregunta, pero no la condicione o no condicionemos a que tiene que ser la 1, la 2, la 10, la 9, como las entienda en el orden que las entienda, por favor, para que avancemos. Gracias, su señoría. El primer punto respecto de la primera solicitud que el señor Daniel Quintero Calle hace, que indica que la fiscalía manifieste si el contrato es nulo o no. Esta delegada tiene para indicarle, tal como ya le indicó, que quien declara la nulidad de un contrato es el juez de la República, no esta delegada, ¿cierto? Y respecto de que el señor Daniel Quintero, antes de seguir con la próxima pregunta, indica que la fiscalía manifestó que debió echar al empleado, palabras coloquiales acaba de indicar el señor Daniel Quintero, en ningún momento esta delegada, dentro de su imputación o dentro de esa intervención, indicó que usted debía hacer eso. Lo que indicó, por el contrario, fue que usted, como se le había confiado la administración de ese bien, objeto de esta imputación, lo que debía era tomar acciones frente a eso, pero no que lo tenía que sacar de su administración. Esto lo indicó la delegada, su señoría y señor Daniel Quintero, en relación con el deber de diligencia y cuidado. Esa facultad la tenía usted como alcalde. En su calidad de representante legal del municipio, es importante tener presente que, de acuerdo a la jurisprudencia vigente, lo que reprocha es no atender el deber de diligencia y cuidado, excediendo la legítima confianza. No se trata de ejercer sus deberes, sino que era de conocimiento público, como lo indiqué en esa imputación. Que existían unas irregularidades en el trámite de conciliación, pero contrario a ello, omitió ejercer sus deberes. Eso fue lo que dijo esta delegada, señor Daniel Quintero, y en ningún momento esta delegada impartió o le indicó que usted debía sacar su funcionario. Eso es erróneo. Gracias, su señoría. Usted me regala, señor juez, un segundo, yo leo textualmente lo que dijo la señora fiscal. Adelante. Dice, en la hora, o en el minuto, 2 horas, 5 minutos, 17 segundos. Dice, así con el nombramiento en distintos momentos de la señora Karen Viviana Delgado, del Comité de Conciliación, y del señor Fabio Andrés García, como secretario general, les correspondía a usted, señor Daniel Quintero Calle, remover de sus cargos a estos servidores o asumir, en su defecto, las competencias delegadas, una vez conocidos los hechos irregulares que se estaban tramitando.
Y por aquí, a ver, yo siempre te lo digo, ¿qué demás? Y dice, ahí mismo, dice, el conocimiento de las irregularidades se presentó desde el mes de octubre 2021 y concretamente desde el 5 de diciembre 2021, desde el momento en que los hechos son de conocimiento público de los ciudadanos por distintos medios de comunicación contrarios al deber de retomar las funciones, remover, si es del caso, a los servidores y tomar medidas para conservar este patrimonio público. Señor Daniel Quintero Calle, usted optó por omitir tales deberes como se lo manda la Constitución. Entonces, sería la siguiente observación, señor Quintero. La siguiente observación, 2 segundos, señor fiscal. Entonces, eso para dejar, entonces, de nuevo constancia, que la fiscal sí pidió, la forma de meterme en la imputación, es decir, que yo debí haberlo sacado, y que dice que lo debió haber hecho en especial el 5 de diciembre de 2021, cuando un medio de comunicación de oposición a nosotros sacó una nota al respecto. Pero resulta que el 5 de diciembre, el secretario, el doctor Fabio, que es el que anula la resolución, el que ejecuta la resolución, terminando el contrato y devolviéndole el lote, en teoría, a los dueños, pues ni siquiera era funcionario de la alcaldía. Él entra en el año 2022. Entonces, la señora fiscal me imputa, supuestamente por no sacar o sacar de su cargo a una persona que no había nombrado. Que quede entonces para constancia sentado eso, señor juez. Yo entiendo, señor juez, que usted entendía que usted iba a hacer un control material sobre este caso. Le dejo esta nota, porque si la forma como me vincula a ella es porque supuestamente yo debí sacar a alguien que no estaba nombrado, pues muy grave. Y cuando dice que debía haber sacado a la señora Karen, por lo mismo el 5 de diciembre, resulta que el comité de conciliación fue 3 meses antes. O sea que tampoco habría sentido. Pero la siguiente pregunta, señor juez, es la número 10. En relación a la firma de la resolución que hace Fabio, la resolución entiéndase como la terminación del contrato, ¿cierto? ¿Cuándo yo debía echar al secretario? ¿Antes o después de que firmara la resolución? Porque si lo debía echar antes, significa que yo tenía poderes telepáticos para saber que él iba a firmar esa resolución. Y si es después, lo acaba de decir la señora fiscal, pues no hace sentido, porque incluso la resolución que firma el secretario hoy goza de legalidad, porque como lo dijo la misma fiscal, las nulidades las emite los tribunales administrativos, el contencioso administrativo. Entonces la pregunta es sencilla. ¿Cuándo debía yo echar al secretario? ¿Antes o después de que firmara esa resolución? Señor juez, ¿ya puedo participar de la aclaración? Puede responder. Señor Daniel Quintero Calle, el deber contenido en el artículo 91 hace referencia a remover, si era el caso como usted mismo lo ha indicado y como yo lo indiqué en la imputación, o de asumir las competencias delegados. Los servidores a que hace referencia eran servidores en encargo y no necesariamente se deduce que había que despedirlo, simplemente removerlo tal como lo reza ese artículo 91. El 5 de diciembre indica el conocimiento de posibles irregularidades. Era tomar medidas que usted no efectuó. Por eso la calificación comisión por omisión dentro de esta imputación.
Son 2 deberes incumplidos. El primero de ellos, señor Daniel Quintero, en relación con no ejercer sus funciones dentro del trámite de la conciliación. Y el otro, el segundo, de no tomar las competencias delegadas asociadas. Reitero, señor Daniel Quintero, que no se trata de echar al funcionario, no se trataba de eso. Es el deber, ejercer el deber de vigilancia sobre las competencias desconcentradas y delegadas. Usted, aquí a lo largo de la imputación, se le aclaró y se le indicó el motivo por el cual se le imputaba y se le puso de presente la jurisprudencia en detalle. Si usted leyó, como acaba de decir, sabe que esta delegada se centró en lo que reza esa jurisprudencia, lo que indica la norma, y no combinemos ni tratemos de resaltar temas políticos que, como bien sabemos, esto no tiene nada que ver con eso. Muchas gracias, su señoría. Yo le voy a pedir respeto a la señora fiscal. Yo no he tocado aquí ningún tema político. Creo que al hacerlo es ella la que está politizando esta sesión. Yo estoy haciendo una pregunta muy clara y muy concreta. La señora fiscal dice que yo falté a mis funciones al no actuar sobre un funcionario y que lo debió haber hecho el 5 de diciembre cuando ese funcionario no estaba nombrado. Y mi pregunta es sencilla. Si ella dice que yo tenía que actuar sobre ese secretario porque él iba a hacer una actuación, ¿cómo cree ella que yo debía saber que él iba a hacer esa actuación? ¿Cuál es el comunicado? ¿Cómo podía yo saber de eso? Ella dice que a través del colombiano que publicó una nota el 5 de diciembre, o sea, es decir, 2 meses antes. Ella cree de verdad que los alcaldes de Medellín escogen su gabinete en función de lo que le va diciendo el colombiano. Pues señor Quintero, para constancia. Señor Quintero, venga, yo vuelvo y lo llamo al orden y aquí usted se centre en lo que realmente es objeto de sus observaciones. No nos tendamos en circunstancias o situaciones ajenas a lo que es la formulación de imputación, a los hechos jurídicamente relevantes. Y particularmente, que sean más concretos. Muy bien, así lo haré, señor juez. Entonces, simplemente para dejar constancia que la señora fiscal dijo en su imputación que debí sacar a un funcionario que no estaba nombrado y que dice que mi medio de comunicación, supuestamente, que tampoco hay prueba de que yo haya ni visto ese artículo, ni lo recuerdo, del colombiano, ni creo que ese deba ser el camino para tomar decisiones. Pero entonces, ahora me entiende usted, señor juez, ¿por qué esa resolución es tan relevante? Porque el peculado está asociado a esa resolución. Es por esa resolución. Esa resolución lo que hace, en mi entendimiento, y si no, corríjanme, porque para eso entiendo que es esta etapa, es mi derecho a entender de qué se me acusa. Esa resolución le devuelve el lote a los dueños. Entonces, ahora sí, ¿me entiende usted, señor juez, por qué mi pregunta a la fiscal? No si, y acá quiero entonces que me responda bien la pregunta a la señora fiscal, la número 1, la primera que le hice. No, yo no le pregunté si el contrato era nulo. Yo le pregunté si era legal, que es muy diferente, porque ella lo dijo, la nulidad la decreta ese contencioso administrativo. No, la pregunta a la señora fiscal es si ese contrato era legal. Es decir, no tenía irregularidades. Señor juez, tal como lo he manifestado, y ya le di trámite a esa observación del señor Daniel Quintero, no me corresponde manifestarle si el contrato era legal o ilegal o si tenía vicios o no, no es mi competencia. Señor juez, vuelvo y reitero, el señor Daniel Quintero radicó denuncia en el 2024, denuncia que ya se encuentra tramitando otra delegada. En el 2022 también se compulsó copias por este mismo tema. Bueno, la siguiente pregunta, señor juez, entonces, que simplemente yo quiero que me dejen la constancia final de si ella la respondió o no, y es si ese
cuál era la norma vigente del 27 de diciembre del 2019 que autorizaba la cesión anticipada sobre un lote que dijo la señora fiscal era 95% rural. Señor juez y señor Daniel Quintero, el decreto que estaba vigente era el 1077 de 2015. Muchas gracias. ¿Sabe usted que ese decreto dice que no se puede recibir lotes rurales para cesiones, obligaciones, anticipadas? Señor Quintero, venga, yo vuelvo y le llamo la atención frente a lo mismo. Aquí Lo acato, señor juez. Venga, no, aquí no, el escenario para usted defenderse realmente no es este. ¿Sí? El escenario para usted hacer alegaciones, el escenario para usted demostrar su inocencia no es este. Es el escenario para que usted haga observaciones concretas, por favor, concretas. ¿Sí? Yo trato al máximo de garantizar los derechos fundamentales de cada una de las personas aquí presentes y de respetar la humanidad de cada uno de ustedes. Pero ya le he llamado la atención reiteradas ocasiones por lo mismo y usted sigue insistiendo en aquí hacer manifestaciones respecto de lo que hizo o no hizo alguien que no estuvo, que estuvo vinculado a la administración o frente a denuncias que usted interpuso, y ese no es el objeto de debate en esta diligencia, ¿sí? Entonces, no se me extienda, no me haga elucubraciones o argumentaciones más allá de las preguntas específicas que usted tiene que hacer, por favor. Señor juez, dijo la señora fiscal. Disculpen un momento, me estaba haciendo el uso de la palabra la representante del Ministerio Público. Señor juez, hace mucho rato he procurado obtener el uso de la palabra para también solicitar una moción de orden en esta audiencia. Es que es muy llamativa la forma como se ha venido desarrollando. Yo entiendo que el proceso penal acusatorio parte de una dialéctica, pero es que, y usted ya lo ha dicho, señoría, este no es el escenario procesal para debatir todas estas situaciones que han pretendido los señores abogados y sus representados se resuelvan en esta diligencia. Y usted también les ha indicado, eso hace parte de otra etapa procesal. Entonces, es importante que se tenga en cuenta eso, su señoría. Amén, pues que los procesados tienen derecho a guardar silencio, que estén debidamente asesorados por sus abogados en esta etapa. Y fundamental, su señoría, tener en cuenta que este es un acto de comunicación. Yo sé que usted ha procurado, a través del desarrollo de la audiencia, garantizar al máximo el derecho a la defensa de los ciudadanos procesados, pero sí considero respetuosamente que se ha excedido esa presentación que los abogados y sus pupilos han venido realizando en esta diligencia. Yo creo que hay que darle orden a esta audiencia, su señoría. Con todo respeto lo digo. Sí. Señor Quintero, vuelvo y le reitero el llamado de atención que hace la judicatura y es que usted sea concreto en sus preguntas. Si usted insiste en hacerlo de la manera en la que lo viene haciendo, no podré entonces darle trámite al uso de la palabra porque no está atendiendo la forma en la que yo le indico que realmente debe centrar su argumentación o sus inquietudes frente a esos hechos jurídicamente relevantes que le ha comunicado a la Fiscalía desde el pasado 8 de abril del año 2025. Así lo entiendo, señor juez, y voy a tratar sin ser abogado, de ceñirme a lo que se espera en un juicio. Es mi primer juicio, señor juez, también para que lo entienda. Yo leí un poquito antes de entrar acá y traté de ver qué asuntos podrían hacer que la imputación
que en mi concepto es injusta, pues no se dé. Y dice, lo que alcancé a leer, dice, cuando no es clara, cuando no es concisa, pero también cuando la narrativa es imposible, cuando el relato es imposible. Y por eso, señor juez, le pido que me entienda cuando hago cuando trato de mostrar algunos temas de forma particular para mostrar lo imposible del relato. Pero bueno, voy a la pregunta número 4. La señora fiscal dijo que había un camino diferente al de la nulidad absoluta, que es la resolución por la cual a mí se me acusa por peculado, por no haber intervenido. Es decir, que cuando un ciudadano o un funcionario más bien observa una irregularidad en un contrato de estos de forma particular, entonces que no tiene que aplicar la ley 45 de la ley 80, dijo la fiscal, sino que debió haber aplicado la cláusula resolutoria. Yo quiero preguntarle, pregunta número 4, ¿qué norma de rango legal señala que ante una nulidad absoluta el alcalde o su delegado deben abstenerse de aplicar el artículo 45 de la ley 80, como lo indicó usted en esta audiencia, en la hora 1, minuto 32, segundo 26? Señor juez y señor Daniel Quintero, yo le voy a responder respecto de la cláusula, pero respecto de la nulidad, como bien lo he venido manifestando, no es competencia de esta delegada establecerlo. Respecto de esa cláusula resolutoria, se podía hacer efectiva, está en el decreto 1077 y dentro de este mismo contrato de cesión gratuita estaba hacer efectiva esa cláusula resolutoria que es de carácter sancionatorio. Gracias, su señoría. Siguiente observación, señor Daniel. Quiero dejar constancia que la señora fiscal, perdón, no respondió a la pregunta sobre qué norma de rango legal señala que ante una nulidad absoluta detectada por un funcionario, el alcalde debe abstenerse de aplicar el artículo 45 de la ley 80, como lo indicó ella en la audiencia en la hora 1, minuto 32, segundo 26. Listo. Señor fiscal, señor juez, perdón, quiero mostrarle que estamos ante un relato imposible. La fiscal dice que los dueños de un lote en el poblado, que podían venderlo por 44.000 millones de pesos a constructores según lo había valorado y certificado la alcaldía, todo esto son palabras de la fiscal, en lugar de hacer eso, lo habían donado a la alcaldía sin ningún tipo de contraprestación económica. Y que además se habían dejado imponer una cláusula por la cual, escúchenme esto, entonces, ellos le regalan el predio a la alcaldía y se dejan imponer una cláusula por la cual si en 6 meses no invertían 3.300 millones de pesos antes de la entrega material, se les castigaría con una cláusula cuyo castigo era que les devolvieran su propio lote y además pues lo sancionaba. Y que supuestamente, como estos altruistas empresarios no invirtieron esos recursos, entonces para evitar la sanción a los donantes, que podía ser incluso de tan solo 1 millón de pesos, el secretario general se inventó todo un ilícito y en lugar de aplicar la cláusula resolutoria de la que acaba de hablar la fiscal, que de todas maneras le iba a devolver el lote a los dueños, terminó el contrato firmando la resolución de terminación. La pregunta número 5 es, ¿por qué si el propósito era evitar que los sancionaran, la resolución también compulsa copias a la Fiscalía y a la Contraloría para que los investigaran y los sancionaran incluso con castigos que de lejos son superiores a los que se impondría vía cláusula resolutoria? Esto lo hago para mostrar que estamos ante un relato imposible. Yo insisto en lo mismo, señor Daniel Quintero. Y en que es en lo mismo. En el punto de que si realmente usted necesita que sea su abogado defensor quien haga las preguntas frente a observaciones precisas en relación a los hechos jurídicamente relevantes, yo le doy el espacio. Pero aquí pareciera que usted pretende desde ya empezar a defenderse respecto de ese acto de comunicación, y vuelvo y le reitero, es el escenario.
Aquí no vamos a controvertir esa circunstancia. Ello se va a hacer en otra etapa procesal ante otro juez. Aquí vamos a esclarecer simplemente dudas con respecto a los hechos jurídicamente relevantes. Es en punto de ello que yo le pido, por favor, te haga sus preguntas. En su estrategia defensiva, pues usted va a empezar a atacar más adelante cuando la fiscalía lleve los testigos de cargo y usted lleve sus testigos de descargo, la existencia o no, si era correcto o no, si usted debía o no remover del cargo o echar, como usted lo ha manifestado, a sus funcionarios. Y si ello realmente se puede determinar como un delito en consideración de lo que la Fiscalía ha establecido aquí. Entonces, ese es el llamado para que, y vuelvo y se lo repito, si no está centrado en la forma en cómo usted va a materializar sus dudas, entonces le damos paso a su abogado defensor para que sea él quien las haga. O solicite las aclaraciones. Atendiendo a eso, señor juez, voy a omitir la pregunta 6 y 7, voy a ir a la pregunta número 8. Como le dije, son 14, 15 preguntas. Y ya hice unas adelante, entonces creo que me faltan como 3, 4 nomás. Esta pregunta es bien importante, señor juez, porque a mí se me acusa de un peculado por 44.000 millones de pesos, ¿cierto? Pero la fiscal, cuando está imputando algo relacionado con ese mismo contrato, en relación al doctor Fabio, dice que la cláusula resolutoria era lo que debió haberse aplicado, lo acaba de mencionar otra vez. La cláusula resolutoria le devolvía el lote a los dueños, ¿cierto? Y les ponía una sanción eventualmente, que podía ser de 1 millón de pesos. Lo que quiere decir es que tanto la resolución que firma mi secretario como la cláusula resolutoria, que es lo que dijo la fiscal que debió haberse aplicado, los dos significan que el lote terminaba en manos de los dueños, las dos cosas. Mi pregunta es, ¿por qué si en cualquier caso el lote iba a terminar en manos de los dueños, se me imputa un peculado por el valor del lote si de todas maneras el lote iba a terminar en manos de los dueños? Lo que propone la fiscal era que fuera la cláusula resolutoria. Pero en cualquier caso iba a quedar en manos de los dueños. Entonces, ¿cómo se explica y cómo explica la fiscal que si el lote de todas maneras iba a terminar en manos de los dueños, entonces estemos ante un peculado por 44.000 millones de pesos, que es el valor del lote, y que esto haya en teoría enriquecido a los dueños? Si de todas maneras iba a terminar en manos de los dueños. Señora fiscal. Señor juez y señor Daniel Quintero, lo que pasa es que en la manera como lo devolvieron fue ilegalmente. Si ustedes hubieran aplicado esa cláusula resolutoria, así hubiese pasado a los dueños, hubieran tenido una sanción, porque eso estaba establecido, su señoría, dentro de ese contrato, pero no emitir una resolución omitiéndose esta sanción de ese incumplimiento, porque ya sabía eso es la entrega jurídica y faltaba la material, entonces simplemente se respalda esta sanción y se procede a hacerlo mediante una resolución. Por esto, señor Daniel Quintero. Pero entonces, ¿por qué no estamos imputando por el valor de la sanción? ¿Y por qué por el valor del lote? Porque desde el punto de vista jurídico, la sanción por incumplimiento de las obligaciones urbanísticas, el valor del peculado está dado es por el valor del inmueble, y ese valor del inmueble pues se valorizó en su administración. El peculado es objeto de debate más adelante y no en esta audiencia.
el valor de ese peculado es objeto de debate en otra audiencia y no en esta. Okay. Los abogados saben más que yo en estos temas. Yo lo que entiendo es que el lote de todas maneras iba a terminar en manos de los dueños. Y que estamos quizá ante otro delito, pero no de ninguna manera peculado, porque el peculado sobre activos. Bueno, paso a la siguiente pregunta, que ya tiene que ver con el decreto 412. Entonces ahí terminamos todo lo que tiene que ver con el peculado. De la misma manera que la señora fiscal dijo que yo que yo debía tener poderes telepáticos para sacar a mi secretario antes de que firmara una resolución, o incluso que lo debía echar cuando todavía no era funcionario. La fiscalía dice que yo fui advertido de que el decreto 412 podría violar el POT, lo cual no es cierto, ni que viola el POT ni que fui advertido. Antes de que yo firmara ese decreto, que además busca transformar a Medellín, 1 millón de metros cuadrados, convertirlos en un parque, este decreto fue redactado y revisado por más de 50 funcionarios, firmado por 10 secretarios y revisado. Estuvo publicado por más de un mes para observaciones del público en general y se mantuvo vigente durante más de un año sin una sola demanda ante el contencioso administrativo. La pregunta 11, yo le pido a la señora fiscal que me informe a través de qué mecanismo, correo, me habría llegado o un acta o un mensaje al respecto o demanda que me pudiera hacer dudar sobre la legalidad del decreto. Porque ella lo dice, ella dice que había formas de saberlo y lo dijo en imputación, pues, pero no dijo cómo, ni cuándo, ni bajo qué mecanismo. Además, porque esto es muy importante, porque para el delito de prevaricato, pues uno tiene que saber que está prevaricando, tiene que ser como claro que se está cometiendo una irregularidad. Señora fiscal. Señor juez, qué pena, un momentico. Señor juez, el señor Daniel Quintero Calle me está haciendo una solicitud que esta delegada considera que son actos probatorios y no hacen parte de la presente audiencia. Pero usted lo mencionó, señora fiscal. Porque, un momentico, perdón, que yo perdón. estoy hablando y yo lo respeté. Perdón, en efecto, señor Quintero, y es la misma solicitud que le viene haciendo la judicatura, y es la misma acotación a lo largo de todas sus preguntas, que no son preguntas, porque no son preguntas, en sentido de esta judicatura, de manera respetuosa se lo digo. Está trayendo aquí un debate respecto de circunstancias que no tiene asidero en esta etapa del proceso. ¿Sí? Entonces, particularmente sus dudas respecto de los hechos jurídicamente relevantes son ¿cuáles? Pues que como hecho jurídicamente relevante, la señora fiscal dice que yo fui informado y que a pesar de eso actué. ¿Cómo, cuándo, dónde fui informado? Se necesita que le precisen Sí, claro. fechas de esa información, quién le informó, cómo se enteró. El 5 de... Listo. Un momentico, señor juez, ya busco la fecha precisa. A mí, a Daniel Quintero, no a otra persona, a mí. Porque ni yo redacto eso, ni estoy en los comités donde se redacta eso, etc. Señor juez, listo. La fecha que me indica el señor Daniel Quintero fue en mayo del 2020. En esta fecha se notó la improcedencia de las restricciones. Ahora, señor juez y señor Daniel Quintero, usted como cabeza de la administración tuvo que leer el documento para firmarlo. Ese decreto 0412, usted lo tuvo que haber leído para firmarlo. Entonces, respecto de eso, su señor juez. Señor juez. Siguiente observación, señor Daniel.
Qué pena, señor juez, para un poco más de precisión. Mayo del 2020, modo, tiempo, lugar en el que fue informado, porque es que este decreto se va a firmar es en 2023. ¿Qué ocurrió y qué día de mayo? ¿Cómo? ¿Cómo me informaron de que el decreto tenía alguna eventual incompatibilidad con el POT? Que no es así. Pero como ella lo dijo... Aquí ya se estableció la circunstancia de tiempo, ¿cierto? No, ella dijo mayo. Mayo del año 2020, ¿cierto? ¿Cuándo en mayo? Es que mayo tiene... Y la circunstancia modal. Qué pena, doctor, señor. De que, perdón. Hago una aclaración, qué pena. Y es el hecho de que, dice la señora fiscal, si no entendí bien, me corrigen, que fue en el momento en que se le puso de conocimiento del presente ese acto administrativo, ese decreto, para que usted lo firmara. Entonces, hasta ahí entendí esa circunstancia, señora fiscal. Sí, señor juez, y de hecho, el señor Daniel Quintero firma dicho decreto 0412 el 12 de mayo del 2022. ¿Ves? Perdón, doctor, me equivoqué en la fecha. Él lo firma el 12 de mayo del 2023. Esa es la fecha que él lo firma. Pero el conocimiento tal como quedó indicado se dio... ¿dónde está? Sí, en la misma fecha, en el 2023, pero en mayo. Pero él efectivamente lo firma el 12 de mayo del 2023. Ahí debió haber leído lo que iba a firmar. No, pero es que, ahí debió haberse enterado. Qué pena. Usted dijo en su en audiencia... Espera un momentico, señor juez, no he terminado mi intervención, por favor. Sí, de pronto así me aclaro. Para seguir con la respuesta del señor Daniel Quintero, señor juez, también hay que dejar claro del conocimiento de este acto del señor Daniel Quintero Calle, el cual fue informado esa certificación, ese certificado de tradición y libertad del 5 de mayo de 2020, fue informado al señor o a la administración del señor Daniel Quintero en julio de 2020 y posterior a ello, señor juez, también se informa en la fecha que ya se indicó y el señor Daniel Quintero también a su vez el 12 de mayo del 2023 firma dicho decreto. O sea que se puede observar que se tenía conocimiento de lo que venía ocurriendo con este lote. Para no dilatar señor juez, señor juez. Qué pena un momentico, señor juez, hago una solicitud. ¿Me permite ir al baño 5 minutos? Le agradezco. Sí. Yo creo que ella va al baño es para que le expliquen. Qué pena. Señor juez, por favor exijo respeto con el señor Daniel Quintero porque lo he tratado de la mejor manera. Señor Daniel, realmente, y ya le he llamado la atención muchas veces frente a su forma de hacer sus preguntas y sus comentarios fuera de contexto, irrespetuosos, inclusive en la audiencia en la audiencia del 8 de mayo, su comportamiento tampoco fue acorde al decoro de este tipo de diligencias. Y en ese orden, sí es de llamarle a usted la atención para que respete a todas las partes, a todos los que estamos aquí, a la ciudadanía que lo está viendo. Y usted debe dar ejemplo a la sociedad, porque usted es una figura pública, usted es una persona que hoy por hoy, y debido a su calidad o a su condición o a su persona, tiene el foco de atención esta diligencia, esta audiencia a nivel nacional. Entonces, ese comentario que usted hace. Me disculpa, señor juez. Pensé que estaba apagado el micrófono. Es desafinado. Déjeme hablar, por favor. Déjeme hablar, que yo estoy hablando. Sigue siendo grosero, sigue siendo irrespetuoso. No acata las decisiones o las órdenes que da la judicatura. Habla cuando le da la gana y yo le estoy diciendo que yo le doy el uso de la palabra. Y si yo estoy hablando, entonces me escuchan.
Cuando yo leo el uso de la palabra, usted interviene. Pero en este momento no tiene el uso de la palabra. Y en ese orden, vuelvo y le repito, usted tiene que dar un ejemplo como figura pública que es hoy por hoy. Claramente no lo está haciendo. Entonces, sea respetuoso con sus compañeros, sea respetuoso con sus ciudadanos. Señora fiscal, tiene los 5 minutos que pidió para que vaya al baño. Muchas gracias, su señoría. Continuamos entonces. Bueno, no, solo, señor juez, primero que todo pedir disculpas. Y segundo, dejar una constancia que a pesar de que en la imputación la señora fiscal dijo que yo había sido informado, en esta respuesta dijo que no. La pregunta número 13 tiene que ser precisamente también con el POT. Dice, a ver, la fiscal dice que el decreto permitió a privados la construcción de comercios y hoteles. Sin embargo, el mismo decreto dice en esa parte, dice, siempre y cuando se cumplan con las condiciones establecidas en el POT y la reglamentación del uso de suelos. La pregunta es, ¿cómo puede violar un decreto el POT cuando el mismo decreto dice que hay que respetar el POT y los usos del suelo? Señor Daniel Quintero y señor juez, la condición incluida en el decreto 0412 es aparente, porque claramente se tramitaron licencias que cedían la autorización por el Plan de Ordenamiento Territorial. En este decreto 0412 manifestaba que no se podían realizar, que todo era conforme al Plan de Ordenamiento Territorial, ¿cierto? En el Plan de Ordenamiento Territorial no se podían las construcciones de edificios de más de 15 pisos y viviendas de 5 pisos, pero en ese decreto 0412 se autorizaba dicha construcción. Muchas gracias, su señoría. Señor Daniel, ¿alguna otra observación? Bueno, precisamente sobre eso que acaba de decir la señora fiscal es mi última pregunta, mi último punto, que tiene que ver con el tema de las licencias. Antes de lo de las licencias, digamos, en juicio tenemos todas las pruebas de que lo que está en el POT es lo que está en el decreto, pero bueno, eso será para juicio. Sin embargo, esto es un debate técnico-jurídico, además que no está resuelto. Y no está resuelto porque incluso el único que hizo una acción contra el decreto fue el alcalde Federico Gutiérrez, que hizo un decreto que está demandado ese decreto. El mío no, el del sí. La Su fiscal pregunta tomó partido. particular, ¿cuál es, doctor? Entonces, la señora fiscal dijo, como tomó partido sobre una de esas posiciones, para sustentarla dijo que se habían emitido 3 licencias, o se habían tramitado 3 licencias. Y yo quiero pedirle respetuosamente a la fiscal que le presente a su señoría al menos una licencia, al menos una, que se hubiera otorgado en el marco del decreto 412 y que hubiera aprovechado el supuesto cambio de uso de suelos y violando el POT, porque aquí, señor juez, tengo en mis manos la única licencia entregada en esa zona, que es la de la Curaduría Segunda Resolución C223-1164, una remodelación de un solo piso de una obra ya existente que se radicó antes de que se emitiera el decreto 412 y que en sus 4 páginas no menciona ni una sola vez al decreto 412. Dado que estoy seguro que la señora fiscal no vino a mentirle ni a usted, ni al juez de conocimiento, ni al país que nos está viendo, ni quiso forzar esta imputación con información falsa, espero que presente esa otra licencia, que no puede ser la que tenemos aquí, la que acabo de mencionar, que como dije, dice todo lo contrario. Entonces, ¿cuál es esa licencia? Al menos una. Señor juez, eso será objeto de debate en juicio, no en esta audiencia. Pero si usted lo mencionó, yo entiendo que usted debe decir cuál, porque si lo mencionó como un hecho relevante y lo acaba de mencionar en la última respuesta, tiene que incluirlo. ¿Cuál es esa licencia? Señor Quintero, la señora fiscal ha indicado que se hicieron 3 licencias y ese sería entonces el hecho jurídicamente relevante. Ya tendrá entonces la oportunidad de, cuando se le haga el descubrimiento probatorio,
conocer esas licencias, suele haber una licencia a la que hace alusión hoy por hoy la señora fiscal. Entendiendo entonces que esa sería la última observación. Sí, las otras se las dejé a mi abogado para que las haga por mí.